Muy buenos días para todos. Es un gusto saludarlos hoy. Les habla María Luisa Zapata de Gerencia Social y Relaciones Internacionales en Confama. Este es nuestro primer diálogo empresarial de este año. Estamos encantados de tenerlos aquí y de poderles dar este saludo con nuestros grandes invitados, con nuestra gran invitada y con nuestro director David Escobar el día de hoy. Primero, una nota logística. Quiero mencionarles que tenemos la disponibilidad de traducción. Para ello, los que están conectados desde su computador simplemente deben irse al logo del Mapamundi, seleccionar el idioma en el que prefieren escuchar la conversación. Si quieren escucharla en el idioma original, simplemente apagan la traducción y si están conectados desde su teléfono móvil, deben ir a los 3 puntos que aparecen en la parte inferior, le seleccionan el idioma en el que quieren escuchar la conversación y le dan OK para asegurarse que se hace efectiva la función. Y con esto voy a pasarme al idioma inglés para presentarles a nuestra gran invitada del día de hoy. We have here with us. Tenemos aquí con nosotros, nos encanta tenerla también, a Jacqueline Novogratz, la fundadora de Acumen. Acumen cambia la manera en la que el mundo encara la pobreza al invertir en empresas líderes e ideas. Invierte en capital en intereses y en compañías cuyos intereses le permiten a las personas en situación de pobreza a transformar sus vidas. Jacqueline también es la autora del libro Manifest for a Moral Revolution, Ideas for a Better Future, Manifiesto para un mejor futuro, ideas para un mañana. También se le reconoce como una de las pensadoras globales top 100 y también es una de las grandes mentes de negocios catalogada así por Forbes. Es una de nuestras heroínas aquí en Confama. Jacqueline, bienvenida a nuestra conversación. Muchísimas gracias, María Luisa. And I'd like to welcome David Escobar. Y también me gustaría darle la bienvenida a David Escobar, a nuestro director de Confama, quien se nos está uniendo hoy. Él también es un líder y nos inspira todos los días. Muchas, María Luisa, y muchas gracias, Jacqueline, por estar aquí con nosotros. Bien, hoy vamos a tener una conversación entre David y Jacqueline. Estamos muy felices de tenerlos a los dos aquí juntos. De hecho, estamos leyendo el libro que acabas de lanzar en español, Manifiesto para una Revolución Moral, Manifest for a Global Revolution. Es un libro que explora ideas que van a ser discutidas aquí. David, adelante, por favor, y comienza nuestra conversación hoy. Muchísimas gracias, María Luisa. Quiero agradecerle a los cientos de personas que se conectaron y se inscribieron para esta conversación con Jacqueline Novogratz. Para nosotros es un gusto seguir teniendo estas conexiones de gerencia social en un momento como estos del país en particular. Necesitamos que los líderes, que los empresarios, que las personas que jalonan procesos de transformación social escuchen no solo las esperanzadoras, inspiradoras, sino prácticas y agudas reflexiones de Jacqueline Novogratz, que seguramente van a ser muy útiles para nosotros. Como dijo María Luisa, Jacqueline es una héroe para nosotros y además nosotros somos en Confama una organización que escribe manifiestos. Escribimos manifiestos para nuestros asuntos más importantes y por eso la invitamos. Por respeto con nuestra invitada, me voy a pasar a inglés. A la audiencia que habla muy bien inglés, me disculpan que de pronto tenga algunos errores. Inglés lo he aprendido en Colombia, pero lo hago con mucho cariño y respeto por ella para hablar en su idioma. Y espero que sea una conversación rica para todos ustedes. So now I'm going to switch into English, Jacqueline. Ahora me voy a pasar a inglés, Jacqueline, por respeto y admiración para ti y también para hacer la conversación más fluida, más cómoda para ambos nosotros.
Nos emociona mucho hablar contigo, Jacqueline, en este momento, en este contexto. Estamos pasando por la pandemia del COVID. Tiene consecuencias sociales y económicas muy fuertes para personas en todo el mundo. Colombia no es la excepción. Y en este momento, el capitalismo está en juego, las instituciones también en nuestro país. Todos nosotros se nos dificulta adaptarnos a este nuevo mundo. Lo mismo pasa con los líderes de organizaciones de diversos tipos. Como dices en tu libro, necesitamos ser humildes, necesitamos actuar en aras a servir un propósito superior y, por supuesto, también tenemos que adaptarnos. Y así pensamos el capitalismo, los negocios y las empresas. Durante muchos años, ya hace más de 15 años, hemos estado promoviendo conversaciones acerca de cómo crear conciencia, cómo crear responsabilidad social, líderes sociales, lo que nosotros le llamamos gerencia social, social management, porque queremos que estos líderes sean actores sociales, que sean líderes sociales, que sean los constructores del progreso. Nosotros creemos, nuestra generación al menos, necesita estar en el centro de la transformación del negocio. Como tú misma lo dijiste en tus propias palabras, necesitamos crear mercados para un mundo mejor. Entonces es un momento muy especial para nosotros. Bienvenida. Y estoy nervioso, de hecho, porque creo que tú eres una de las personas más admiradas en el mundo. No, y para nosotros en Confama, tú eres una de las mujeres más admiradas en el mundo. Y yo estaba pensando esta mañana que es como conocer uno de tus héroes, ¿no? Y eso no siempre es fácil. David, en serio que me honras con tus palabras. Lo que dices de hablar en inglés por respeto a tu invitado me parece una cosa lindísima y me parece que es una excelente práctica. Yo sí estoy tomando clases de español, eso sí, para poderte alguna vez devolver ese honor, pero por ahora sigamos hablando inglés. Pero eso significa mucho, ese acto de deferencia, y también indica mucho, es un testimonio del espíritu colombiano, porque ustedes han atravesado mucho dolor, muchos rompimientos, mucha desconfianza, aún todavía se ve en Colombia y también en todo el mundo, ciertamente en mi nación, en los Estados Unidos, sí es el caso. Entonces es todavía más significativo para mí estar en diálogos con individuos quienes están haciendo ese trabajo en un país que amo personalmente, en donde tengo un equipo que se merece todo el crédito por lo que ha hecho Acumen en Colombia y en toda Latinoamérica. Es un privilegio para mí en este momento hacer el lanzamiento del libro en español, entonces en serio, muchas gracias. Bueno, primero saludemos a tu equipo en Colombia. Sabemos que aquí tenemos algunos aliados y amigos, los admiramos mucho. Virgilio en particular, hola Virgilio. Jacqueline, antes de que comencemos a hablar de tu libro y las ideas y experiencias que compartes en él, existe una pregunta muy necesaria cuando se habla contigo y es tu historia de vida, porque tu experiencia humana y profesional es muy inspiradora por sí sola. Yo sé que es una pregunta muy común y probablemente la has respondido hasta el hartazgo, sin embargo me parece muy relevante. ¿Cómo es que una banquera estadounidense se convierte en un líder social y global con tanta influencia? ¿Fue un proceso paso a paso acaso? ¿Fue algún tipo de epifanía, de revelación? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Mira, de cierta manera, es solamente una historia entre muchas, porque todos tenemos nuestra propia historia. Yo creo que para mí, quizás como muchos de nosotros, yo crecí en una época en la que yo pues soñaba con el mundo. Yo era la mayor de 7 niños, de una familia católica grande que no tenía mucho dinero, no podía viajar y siempre soñé con visitar el resto del mundo. Yo soñaba con el mundo y siempre quise cambiar el mundo. No sé de dónde viene ese impulso, de menos cuando era niña.
realmente se me ocurre a mí que nuestros sueños de niños tienen pistas para el sentido que le vamos a dar a nuestras vidas posteriormente. De cierta manera, yo creo que mi vida estuvo llena de pequeños accidentes. Comencé a trabajar en Wall Street, como ya sabes, y es un trabajo que me llevó más que todo a Latinoamérica a principios de los 80s, durante una crisis de deuda en la que vivimos hiperinflación, vi las consecuencias de esa hiperinflación y cómo eran las consecuencias de tener un sistema que estaba roto fundamentalmente, pero lo más importante era que las personas de bajos ingresos en las favelas, en Río, en los barrios marginales de Bogotá, no podían ir al banco, no pertenecían al banco. Para mí esa fue la epifanía, que quizás podía haber una manera de utilizar las herramientas que yo veía que tenían mucho poder en ellos y ponerlas a un uso no solamente para hacer a los ricos más ricos, sino hacer a la gente trabajadora, hacer que la gente trabajadora fuera una parte más integral de la sociedad. Es una historia larga, entonces es un camino que muchas veces se devuelve y vuelve a avanzar. Por ejemplo, fui a Ruanda, allá había una oportunidad de fundar un banco con las mujeres de Ruanda para la gente de bajos recursos y aprendí qué tan poderosos pueden llegar a ser los mercados para las personas de bajos ingresos. Sin embargo, el acceso no es suficiente. Hay que mantener las capacidades de las personas a punto para que puedan interactuar ellos mismos con los mercados. Por lo tanto, yo diría que yo fui un aprendiz durante 15 años, hasta 2001, cuando ya Acumen estaba lista para ser concebida. Acumen fue concebida desde una idea que es así: entre los mercados y la ayuda humanitaria como la caridad, existía una comunidad, emprendedores o buscadores, si se quiere, que no solamente querían generar capital, sino también querían marcar una diferencia. Y yo quería acompañarlos con un apoyo que les ayudara a construir talento y que tuvieran acceso a otros inversionistas, a otras corporaciones, etcétera, y medir lo que importa, no solamente los dividendos. Y aquí estamos, 20 años después. Entonces se puede entretejer una historia muy bonita hacia el pasado. Sin embargo, lo que importa en este momento es mirar al futuro, que no es tan claro la mayor parte de las veces. Sí, me parece increíble mirar esas cosas como los mercados y los grupos de intereses como herramientas, ¿sí? Medios para un fin. Me encanta ese principio. En este momento ya te comentamos que en Colombia estamos viviendo un momento muy difícil de protestas e inestabilidad política. Entonces, para mí es muy inspirador leer acerca de esa revolución, de una revolución que es en sí pacífica, desde dentro del sistema, desde dentro de la democracia, desde dentro del capitalismo, para tratar de cambiar los errores y los fallos del sistema y del capitalismo, así como también ya continuar desde lo que ya hemos construido, no simplemente devastar todo y empezar desde cero. En espacio, ese espacio suena muy lindo para nuestros oídos. ¿Te importaría contarnos más acerca de esa revolución pacífica que tú promueves y de la revolución moral? Sí, y de dónde empieza esta idea. A nivel personal, a nivel institucional, a nivel social, ¿dónde empieza? Excelente pregunta, David. Sí, sí, sí. Utilizar palabras como moral y revolución, yo pienso, bueno, esos términos son muy cargados. Moral, ese término moral casi siempre se le compara con la rectitud, es decir, una serie de reglas que han sido prescritas desde una autoridad superior. Para mí lo moral es lo contrario a eso. Se basa en una idea de que todos nosotros somos parte el uno del otro, que tenemos una responsabilidad el uno con el otro. Siempre hablamos de la libertad, pero la libertad no existe sin la restricción que conlleva pensar en otras personas y mirarnos desde su perspectiva. Eso es lo moral. Y la revolución, como tú lo pusiste tan elegantemente, no se trata de el enfoque vertical de arriba hacia abajo. La revolución surge desde adentro. John Kennedy nos dice, de hecho, que sí,
Si hacemos que la revolución pacífica sea imposible, haremos que la revolución violenta sea inevitable. Y yo creo que estos son tiempos de revolución pacífica en la que todos nosotros tenemos que atrevernos a repensar los sistemas que han sido impulsados por los beneficios, por los ingresos durante demasiado tiempo. Son sistemas, tenemos que tener sistemas en este momento que pongan en el centro nuestro planeta y la humanidad. Es difícil, es mucho trabajo. ¿Desde dónde empieza todo eso, David? Empieza desde todos nosotros. Requiere transformación personal, requiere transformación institucional, requiere también transformación societal. Y para cada uno de nosotros, ya sea que estemos, no sé, en algún punto del proceso educativo, seamos madres o seamos presidentes de una corporación multinacional, tenemos que empezar con estas preguntas: ¿quiénes somos y qué tenemos? Y trabajar desde ahí. Es muy interesante escucharte hablar acerca de la transformación personal como el primer paso hacia una revolución moral, porque siempre nos vamos hacia afuera, a los procesos, a las instituciones. En Colombia, por ejemplo, nosotros solíamos remitirnos a la Constitución, a la ley, creyendo que el Congreso nos solucionaba los problemas. Sin embargo, nosotros no hablamos lo suficientemente seguido acerca de la transformación personal. Y en Confama, esa es una regla. Si quieres trabajar en Confama, tienes que entender que la transformación personal es parte del acuerdo, es parte de lo que te ofrecemos. Si no llevas a cabo una transformación personal, no te vas a sentir cómodo en Confama. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Hablo con muchas personas que me dicen que quieren rechazar el status quo, de hecho, y no quieren transformarse a sí mismos. Eso no funciona. Si uno no está dispuesto a ser disruptivo con uno mismo, ¿cómo puede esperar uno a ser disruptivo con el sistema? Para volver a tu punto, el trabajo comienza con la disposición para escuchar al otro lado, a la contraparte. No solamente con tener esa mentalidad combativa de que te voy a convertir, te voy a convencer. No, en vez de eso, quiero conocerte e incluso estar abiertos al cambio nosotros mismos. Solamente cuando tenemos esa mentalidad, ahí es cuando tenemos éxito para poder convencer a la contraparte. Es como una idea, no sé quién es el autor que dice que un puente no es solamente una conexión, sino que es un elemento que transforma los dos extremos del puente. Después de que un puente se construye, ambos lados del puente se transforman. Ahora vamos a pasar al concepto muy seductor, ya que estamos hablando paz, de la imaginación moral, que creo que es una de las ideas centrales de tu libro. Cuando lo leí, y me di cuenta de este concepto de imaginación moral con este espacio que este mismo espacio también tuvimos a Jean-Paul Ledrag, un profesor de Notre Dame, y estamos hablando de construcción de la paz precisamente, porque hace 3 o 4 años estábamos hablando de los acuerdos de paz con las FARC, con el movimiento revolucionario de las FARC y las guerrillas, el grupo guerrillero de las FARC. Y entonces la idea de la imaginación moral, explícanos más de ese concepto. ¿Cuál es la idea de utilizar de nuevo la palabra moral antepuesta a una de las palabras más lindas de nuestro idioma, imaginación? ¿Qué es eso? Claro que sí, y realmente en este momento me siento como si estuviera en Colombia, pero cada vez que hablo con colombianos siento como una resonancia con ustedes, porque literalmente hace 2 días Laura Ruiz, quien es la directora del programa de Fellows de Acumen, estaba hablándome justamente de Jean-Paul Ledrag y del concepto que tú expusiste. Porque eso tiene que ver con toda práctica. Virgilio remarcó la importancia de utilizar la imaginación como herramienta para la paz, lo cual confunde mucho a la gente cuando escuchan ese concepto por primera vez. Pero cuando pensamos
en los negocios plantados en una tierra fértil, en una tierra moral, que es la imaginación moral, se empieza a ser más claro. Y lo que nos limita es el lente de nuestra imaginación, incluso cuando diseñamos sistemas para personas que son completamente diferentes a nosotros. Y ese es parte del problema con el desarrollo y con los negocios. La imaginación moral comienza de manera diferente. Se trata de la humildad de ver el mundo por lo que es, reconocer el desastre en el que estamos, pero también se aferra a una audacidad, a una audacia de lo que podría ser. Y se trata también de una perspectiva de ver al otro, de poder verlo, de decir, entiendo tu dolor. Y la empatía sin acción no logra nada. De hecho, la empatía sin acción es amiga del status quo. Para pasar de la empatía a lo que yo llamo la inmersión o proximidad, hay que acercarse precisamente, hay que entender los sistemas que retienen a la gente, que no los dejan progresar. Y también el hecho de que muchas veces la misma gente se limita a sí mismos. La acción entonces te permite a ti, una vez ya has entendido a las personas, a servirles. Probablemente una de las mejores historias en Colombia acerca de la imaginación moral está en el libro. Se trató de un joven que se llama Carlos Velasco, quien decidió, como manera de contribuir a Colombia después de la guerra civil, comenzar una empresa de chocolates. El cacao es indígena, es oriundo de Colombia y se cultiva mayoritariamente en áreas post-conflicto, desde Tumaco hasta la Sierra Nevada. Y este joven creó una empresa con la comunidad de Arhuaco en la Sierra Nevada. Y construir confianza con los Arhuaco requiere mucha imaginación moral. Durante años, literalmente, él y su cofundador, Mario Emilio Cata, trabajaron junto con los Arhuaco. Los escuchaban para entender su cosmología, su filosofía, para ganarse su confianza, utilizando así partes de su identidad para conectarse los unos con los otros. Se conectaban en el amor por el chocolate, el amor por la naturaleza, su espiritualidad. Esa tradición espiritual de los arhuacos se llama Nahuimni y tiene que ver con la cosmología de los arhuacos. Y cuando yo fui a visitarlos la primera vez, el mamo de los arhuacos me dio la bienvenida. Habló durante 3 horas también acerca de la cosmología arhuaco y esperaban que con esta vinculación que estábamos estableciendo iban a poder esparcir su mensaje al resto del mundo. Ese es un ejemplo de la imaginación moral. Se trata de acercarnos a personas que son diferentes, que han sido infravaloradas y verlos como lo que son, como elementos de valor para construir nuevos sistemas y construir una compañía en la que los Arhuaco y Carlos y su equipo tengan una voz. De eso se trata. Ese chocolate Arhuaco, de hecho, se ganó un premio para el mejor chocolate del mundo, un lote de esa operación chocolatera. Y algunos representantes arhuacos volaron con el equipo para dar el discurso en el premio. Entonces, para mí eso es imaginación moral. Y de esa manera es que los negocios se pueden utilizar como herramienta para la paz en áreas de conflicto, ya sea en Colombia o en otras partes del mundo en donde opere Acumen. Se trata de que todos tenemos que hacer un compromiso los unos con los otros y hay que invertir en compartir las oportunidades y las cosas buenas, así como también los desafíos. Y durante el tiempo, si utilizas esa imaginación moral, llegaremos a, como tú lo dijiste, ambos lados del puente se verán transformados, porque es en esa transformación donde yacen las semillas de nuestra dignidad. ¿Me recuerdas una historia muy poderosa de otro sitio de Colombia, también en tierras indígenas, en la cuenca del Amazonas? El cuento trata de un chamán muy poderoso que solía decir: yo escucho a todos los chamanes que puedo, sin importar si son muy pequeños o muy jóvenes. Ellos tienen la distinción entre chamanes pequeños y grandes.
Y el chamán decía, ¿por qué lo hago? Porque este chamán puede saber algo que yo no sepa y yo podría aprender de ellos. Esos conceptos me encantan de la imaginación moral y quiero que hables de ellos. El primero es escuchar con todo yo. No se trata solamente de escuchar con los oídos y ver con los ojos, sino escuchar íntegramente. Ese es uno. Y el otro del que quiero que hables es qué tan privilegiado, qué tanto privilegio puede representar un bloqueo en nuestra imaginación moral. Bueno, sí, me parece genial. La historia que yo utilicé para hablar acerca de la importancia de escuchar no solamente con los oídos es una historia que tomó lugar en India, en Bombay, porque yo creo que muy a menudo nosotros tenemos muchas presunciones y asumimos muy a menudo que el mundo funciona así, particularmente para aquellos de nosotros que somos privilegiados, que hacemos las reglas, conocemos las reglas e interactuamos con las reglas a través de un ejercicio de escucha. En varias culturas, bueno, para eso primero hay que poner atención a las señales, a lo que la gente dice y a lo que no dice. Recuerdo que yo estaba en India entonces. Habíamos organizado nuestro programa de fellows y me enteré de esta persona que pertenece a la casta más baja, a una de las castas más bajas en India. El sistema de castas en India durante muchas generaciones eh, ha dividido a las personas de la India y esta casta de hecho se encarga de recoger la basura, es una de las más inferiores según su sistema de casta. Básicamente me reuní con esta persona de esta casta en un café, en un día muy caluroso, un domingo, y me di cuenta que esta persona llegó 10 minutos tarde. Me di cuenta que culturalmente, a menos de que se averiara el bus, este Shangman, así se llama su casta, no se retrasaría. Y de repente me di cuenta, quizás me está esperando afuera, quizás por alguna razón él no quiere entrar al restaurante por sí solo. Esperaba que no fuera así, pero parte de mí sabía que así era. Fui afuera del café y ahí estaba, parado, al sol, sudando, y yo simplemente lo abracé porque me sentí muy avergonzada y me sentí muy feliz de verlo. Entramos los dos al café, le pregunté que si quería comer un croissant, que si quería tomar agua, algo de comida. Él me dijo que no tenía ni hambre ni sed y yo le creí. Y luego tuvimos una conversación y un año después, cuando nos reencontramos, estábamos hablando de ese momento y yo le dije, yo he pensado mucho en esa conversación que tú y yo tuvimos y siento que te defraudé. Realmente no tenías hambre ni sed. Y él me dijo, uff, tenía tanta hambre y tanta sed. Yo le dije, pero entonces, ¿por qué no me dijiste que sí cuando te ofrecí comida y bebida? Y él me comentó, yo no sabía si tú querías que dividiéramos la cuenta. Eso significó que yo no estaba escuchándola toda yo. Estaba tan emocionada de verlo que simplemente quería sentarme y pasar directamente a la conversación y me salté las partes importantes. Solamente escuché a sus palabras, por lo tanto pensé que él estaba bien. Sin embargo, se me olvidó su falta de privilegio versus mi privilegio. Así que cuando el mundo trabaja para nosotros, a veces nos ciega ante lo que representa ese mundo cuando no funciona para aquellos que no tienen tanto privilegio. Lo que me refiero con eso, David, es que muchas personas han crecido sintiéndose como foráneos, foráneos que tienen que navegar la cultura de la mayoría y sobrevivir dentro de ella. Y estas personas a menudo desarrollan superpoderes para poder ver a través de todas las capas de ese mundo foráneo. En el siglo XXI, ese es un privilegio, poder llegar a esos superpoderes como foráneo y utilizarlos para el liderazgo. Hay una parte de tu libro, un capítulo de tu libro, en el que hablas acerca de todos tus libros hablan de dignidad, pero hay una parte de este libro último en el que tú dices que no se trata solamente, y yo estaba pensando en esto porque
también me dio tiempo para pensar en cómo se conecta a nuestra situación actual en Colombia. Algunas personas escuchaban a los jóvenes manifestantes quienes estaban mencionando y declarando sus intereses. Y yo pensaba, bueno, esto se trata de los jóvenes, se trata de acceso a la educación terciaria o educación universitaria. Eso está bien, lo necesitan, los jóvenes lo están pidiendo y es su derecho. Es uno de los derechos humanos básicos en nuestra Constitución. En nuestra Constitución existe un derecho fundamental al estudio, pero en tu libro tú mencionas que no se trata solamente de empleos, quizás va un poquito más allá. Se trata de la dignidad. ¿Eso surge de qué? Del ejercicio de escuchar con todo tú. Bueno, a ver, hay una empresa increíble en Medellín, en Antioquia, que se llama Siempre Viva. Sí, nos encanta. Total, total. Y allí tenemos un excelente representante de la imaginación moral, Diego Benítez. Se trata de perder el privilegio para poder entender a otros. Esta persona es tan capaz. Esta persona decidió que iba a crear una empresa en Medellín trabajando con encontrar una manera de conectar estos campesinos a través de la agricultura orgánica, conectarlos con clientes de clase media en la ciudad. Y es una empresa lindísima. Yo fui a conocer a los campesinos, de hecho. Esos campesinos te muestran los tomates, las diferentes verduras que cultivan y lo hacen con tanto orgullo, con tanto sentido de logro. Yo diría que Diego entiende a profundidad que esto no se trata solamente de trabajo, esto se trata de la dignidad y no solamente dignidad de los campesinos, se trata también de los consumidores, porque si los consumidores tienen la oportunidad de ser parte de algo más grande que ellos. Porque miren estas instancias en las que estamos, como si ya no fuera lo suficiente el COVID, los campesinos se han enfrentado a pérdidas de cosechas recientes. Y ellos, de hecho, se han comunicado con toda la comunidad en general, diciendo, necesitamos ayuda de ustedes. Estos campesinos necesitan la ayuda de otras comunidades. Entonces, la idea es enviar la filantropía hacia los campesinos para hacer una conexión. Esa es una historia que no contamos lo suficiente en los negocios. Y la moraleja de la historia es esta. Si uno ve un negocio no solamente como una fuente de dividendos, sino una oportunidad para servir a la comunidad y que todos podemos ser parte de ello, ya comenzaremos a actuar en el cambio. Claramente, lo opuesto a la pobreza no pueden ser ingresos o trabajos, tiene que ser la dignidad. Ahora pasemos a la idea de los negocios como contadores de historias, como constructores de confianza. Es una idea que me encanta. Por favor, visiten esta empresa por si no la conocen, porque ellos conocen el poder de la historia y el poder de la confianza entre agricultores, personas que trabajan en las plantaciones, los dueños de las empresas, los consumidores, todo eso es una comunidad. Y hay un estudio muy poderoso en Siembra Viva, en Azahar también, la empresa de café en la que invertiste. Hablemos de historias. ¿Cuál es el rol de las historias en el sector de los negocios? Porque en los negocios se habla de dinero todo el tiempo. ¿Cuántos fueron nuestros ingresos? ¿Cuántos fueron nuestros dividendos? ¿Cuánto capital invertimos en tal empresa o lo que sea? Hablan de dinero todo el tiempo. Caen en eso porque los mercados y los inversionistas siempre preguntan sobre el dinero. La idea de que tengamos líderes de negocios y las empresas que crean historias es muy interesante. Entonces, cuéntanos. Al final del día, nosotros somos las historias que contamos. Es lo que hacemos como seres humanos.
Nosotros contamos historias acerca de nuestras familias, acerca de nuestra religión, acerca de nuestra nación. Y estamos en la capacidad de escoger las historias que contamos. Esas historias nos definen. Y si todo de lo que hablamos es fama, dinero, poder, los dividendos, los ingresos, en eso nos convertimos. Al final del día, esa historia se queda corta. ¿Por qué? Porque nos quedamos cortos, nos deja vacíos, nos deja divididos, nos deja con protestas en las calles. Existe otra historia de negocios que comienza con cambiar la perspectiva de los negocios para verlos no solamente al servicio de los accionistas, sino al servicio de la sociedad. Esa historia es potencialmente una muy hermosa. Cuando la contamos lo suficiente, de hecho puede cambiar la manera en la que nos comportamos. Azahar es un excelente ejemplo porque Azahar es una empresa de café. Miren de Colombia, porque el oro de Colombia es el café y el chocolate, pero no para los agricultores. Muchos agricultores que han cultivado café milenariamente ni siquiera alcanzan a cubrir sus costos al cultivar café. ¿Y es por qué? Porque hemos puesto los modelos tradicionales de capitalismo, les hemos puesto en la cabeza. Y todo comienza con una comunidad de confianza. Hay que entender a los agricultores qué les cuesta a ellos producir su café. Reconoce que en esa comunidad de confianza los compradores de hecho les importa la calidad del café que obtienen. Por lo tanto, Azahar capacita a los campesinos para que hagan el mejor café del mundo con una gran transparencia y comparten los precios de lo que ellos pagarían por el producto de los campesinos, que es a dos veces lo que normalmente lo venderían en otros mercados. Es una de las commodities globales. Empresas como Blue Bottle, Stamptown, por ejemplo, son grandes negocios en los Estados Unidos de esta misma naturaleza. Tyler Glemdale, el director general, se lo conocen como la persona biosostenible o el tipo biosostenible. Él literalmente tiene la costumbre de mostrarle a los compradores los precios que le pagaría el mercado a los productores. Este es el salario mínimo. Ahora, este es el precio sostenible para que los productores puedan tener un sustento digno. Y a través de los años, esos compradores, al ver esos datos, toman la decisión consciente de no participar en esos mercados más negativos. Entonces, a lo que voy es que se trata de humanizar a los agricultores. Se trata de propender por la transparencia, de crear una comunidad de confianza y también de crear un reconocimiento de que para las empresas en el futuro, las empresas que van a tener éxito serán las que reconozcan a sus empleados, a sus clientes, a la comunidad y al medio ambiente. Toda esa comunidad va a exigir eso de las empresas. Esas historias, por lo tanto, y de hecho yo me atrevería a decir, David, que muchas de las historias más inspiradoras son las que desafían las certidumbres conocidas y las certidumbres religiosas tradicionales y resulta que vienen de Colombia. Por eso me encanta trabajar con tu equipo porque son muy buenos al encontrar y celebrar esos emprendedores. Tenemos mucha fortuna de que vivimos en una generación que redefine los roles a seguir, los modelos a seguir. Eso es muy cierto en Colombia y no solamente ahí, sino también en otros sitios del mundo. Admire a business leader here in Jacqueline who says that in the era of transparency, una lideresa muy admirable en Medellín, Jacqueline Busser, quien dice que si uno no actúa de manera moral y justa, y si uno no entiende la necesidad de hacerse cargo de la dignidad para los proveedores y para los trabajadores, los mercados se enterarán y te castigarán. Y la manera en la que te castigan los mercados no solamente es al no comprar los productos y los servicios. Y no puedo terminar, por supuesto, sin devolverme a una pregunta que un líder de negocios en el sector de energía me pidió que te preguntara. Cuando estabas comenzando tu presentación,
nos contaste de una idea acerca de que pues querías cambiar el mundo, ¿cierto? Al principio de tu carrera. Eso es algo que vemos mucho en la gente joven aquí. Y los jóvenes en este momento están, como ya lo hemos dicho, están en medio de un momento de crisis en nuestro país. ¿Qué le dirías tú qué le dices tú a los jóvenes que se acercan a ti y que te dicen, Jacqueline, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero ver para qué sirvo, para qué soy bueno? ¿Qué consejo le dejarías a estos jóvenes que están marchando por sus derechos, por sus ideales, que se están sintiendo en este momento en un estado de tanta insatisfacción, de tanta incomodidad? ¿Qué consejo les darías? Bueno, ellos quieren cambiar el mundo. ¿Qué deberían hacer o qué deberían sentir? Yo les diría tres cosas. Primero que todo, encuentro mucha esperanza en esta siguiente generación, porque esta generación reconoce que nuestros sistemas necesitan ser repensados. Ya se acabaron, ya quedaron obsoletos. Por eso necesitan ser repensados. Por eso es que con la pandemia, también con las protestas sociales, nos damos cuenta que las cosas están cambiando. Y el siguiente paso es construir. Construir es más difícil. Construir toma un elemento de ceder ante otras ideas. Y lo más difícil para el status quo es cambiar. El status quo existe porque le ha funcionado a las personas durante mucho tiempo. Por lo tanto, el trabajo del cambio es uno muy difícil. Esa es una verdad. Y es una verdad que viene con mucho significado, con mucho propósito. ¿Qué mejor vida que servir de algo en este mundo? Pero entonces, ¿dónde comienzas? Mi respuesta sería muy frustrante para los jóvenes, yo creo, pero yo diría que hay que comenzar en donde estás, con lo que tienes, pero comienza, solo comienza, da el primer paso. Pensemos, por ejemplo, en los muchos fracasos que incluso que yo he cometido en mi vida. Sin embargo, cada uno de esos fracasos me ha enseñado a dónde ir. En la universidad, yo siempre trataba de ser útil, de crear proyectos. Algunos tenían éxito, algunos no. Y cada éxito me dio confianza, pero cada fracaso me dio conocimiento. Cada paso que yo daba me llevaba al siguiente paso. Y en este momento de nuestra historia, yo diría que no se trata solamente de la gente joven, no son solo los jóvenes quienes tienen que pensar en recomenzar, en reconstruir, sino todos nosotros nos corresponde eso, porque necesitamos renovar todos los sistemas. El Jesuit nos dice que el viaje más profundo es a las necesidades de todos. Por eso tenemos que pensar en cuál es nuestro propósito, cómo debemos ser utilizados. Y la pregunta correcta es, ¿cuáles son los problemas a mi alrededor que me emocionan, en donde yo veo una oportunidad de hacer algo? Quizás yo no tenga la respuesta, pero sí se puede dar un paso en la dirección correcta. Y si no tienes ni idea de cómo dar ese siguiente paso, encuentra un líder que ya haya dado ese paso, acércate a ese líder, encuentra una manera de trabajar con ese líder, porque el propósito no le cae en bandeja de plata a las personas que están quietas. El propósito es algo que descubrimos al vivir, al trabajar, al intentar. Y yo creo que lo que yo más admiro de las personas a mi alrededor, a quienes respeto profundamente, es porque lo intentan. Yo no admiro a las personas que tienen mucho éxito, sino las personas que intentan propender por el cambio y que lo hacen con mucha humildad y pasión. Y yo creo que nosotros lo aprendemos a medida que lo practicamos también. ¿Sabes qué? Me recuerdas uno de mis libros favoritos, La búsqueda del hombre de significado, de Victor Mann. No es algo que tendremos en el futuro distante, esa búsqueda de significado. El significado está ahí, justo enfrente tuyo, en una tarea pequeña, en un acto de compasión muy inmediato ante ti. Quizás se trata de hacer y aprender al hacer.
No buscar la pasión. Es increíble. Ese es uno de mis libros favoritos. Si no lo han leído, se los recomiendo mucho, porque estos tiempos se sienten muy difíciles. Sin embargo, en este momento, el mundo tiene las mejores oportunidades del cambio en este momento. Una de las ventajas de mi edad en este momento es que yo he visto de primera mano cómo es que el cambio ha sucedido y cómo puede suceder, pero no pasa por sí solo. Sucede cuando decidimos hacerlo suceder. Y eso se conecta con la idea del aprendiz. ¿Te acuerdas? Que estábamos hablando antes, porque recuerdo una entrevista también. No sé si conoces a este artista. Yo admiro a este artista mucho. Falleció, de hecho, Paco de Lucía. Paco de Lucía, el guitarrista español, es muy famoso. Y cuando vino a Colombia hace 20, 25 años, apareció en una entrevista en televisión y alguien lo saludó, le presentó sus respetos, le dijo, hola maestro. Y él dijo, no, no, yo no soy ningún maestro, yo soy un aprendiz. Y Paco de Lucía era uno de los grandes, porque de hecho se encargaba de una tarea diaria, siempre. Eso era lo único que existía en ese momento. Era una fuente de aprendizaje para él, esa tarea que él tenía enfrente suyo. Y es una idea interesantísima. Las personas jóvenes tienen que pasar a la acción y aprender de ello. Si necesitan guía, que se consigan un mentor. Bueno, y hablando de eso, cuéntanos de la mentoría. Me imagino que eres una excelente mentora. ¿Has tenido mentores tú? Yo he tenido excelentes mentores. Y para volver a tu punto, David, yo encontré esos mentores. Ellos no me encontraron a mí. De nuevo, volvemos a la pasión y a la acción. Yo fui muy afortunada en diferentes puntos de mi vida. Un hombre que realmente me acompañó durante muchos años fue, y era mucho mayor que yo, 50 años mayor que yo. Yo lo conocí cuando yo tenía 28 años y estaba estudiando economía en la universidad. Y nunca pensé que fuera mi mentor porque él era muy estricto, muy establecido, era una figura de mucha autoridad. Y yo lo veía en la universidad y él daba allá una clase sobre liderazgo y él preguntaba, ¿por qué hay personas que levantan civilizaciones simplemente para quedarse sentados en el sofá viendo televisión a los 30, como si ese fuera el propósito? En los 70s, en los 80s, en los 90s, uno veía a los chicos siempre buscando mentores y aprendiendo. Entonces él nos contaba que la clase de él iba a tratarse acerca del liderazgo y la renovación. Y yo pensé, tengo que conocer a este señor. Me enteré que él había asesorado a cada presidente durante los últimos 30 años. Él era una persona extraordinaria que ayudó a formular el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Era un gurú. Le hablaba, por ejemplo, a todos los estudiantes y nos contaba, por ejemplo, a mí me contaba, Jacqueline, mira, es mejor estar interesado que ser interesante. Quiero que cultives intereses en vez de cultivar una imagen de ser interesante. Yo me acuerdo de él todo el tiempo y para las personas mayores que me están escuchando, aunque esta persona ya no está en mi vida, murió hace tiempo ya, todavía mantengo en conversación con él. Las personas piensan en el legado como, digamos, el nombre de uno en una placa en un edificio. Sin embargo, el legado de John Gardner somos todos nosotros, sus alumnos, todos los jóvenes que llevamos su espíritu al mundo para pasárselo a la siguiente generación. ¿Sabes que me recuerdas a un poema corto por parte de un poeta colombiano, José Manuel Arango, quien dice algo parecido a esto? Yo a menudo hablo con mi padre. Desde que murió, nos hemos vuelto amigos muy cercanos. Habla muy a menudo con su padre, ¿no? Eso es hermosísimo. Sí, lo es, lo es. Y bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Tengo como 20 preguntas más. Sí. Ojalá que tuviéramos todo el día para quedarnos aquí, pero bueno, hay algo que me encanta. Una de las cosas que más me gustan de tu libro está en la última página. Ojo, que no les voy a dañar el libro, esto no es un spoiler,
porque cada capítulo es interesante y vale la pena leerlo. Tú terminas el libro con la idea, con el concepto, con el sentimiento del amor. Tú terminas con el amor. Haces una llamada a la acción, una convocatoria a tomar acción para que las personas encuentren el amor. ¿Por qué el amor? Justamente. Porque es que decidiste terminar con el amor. Porque mira, tú eres una sabia de los negocios. Eres muy práctica, ¿cierto? Y al mismo tiempo, eres como una monje budista en una montaña, ¿no? Hablas del amor y luego tú dices, bueno, pasemos a la acción, con acción muy concreta. Háblanos del amor. ¿Por qué terminar el libro con el concepto del amor? ¿Sabes por qué? Porque ¿qué es el amor? Si no es una manera de pensar en otros, servirle a otros, así como nos gustaría que nos sirvieran a nosotros. El amor es una palabra lindísima. Sin embargo, la verdadera práctica del amor, el amor en la práctica, es muy difícil. El amor verdadero es el trabajo más difícil que existe. Yo lo aprendí de primera mano cuando atravesé varias tragedias en mi familia, muy cercanas, y había momentos en los que me sentía abrumada y no sabía cómo era que iba a soportar un día más. Eso pasa con las personas que sufren pérdidas. Muchas veces se desatan en ira con la persona que tienen más cerca. Eso me pasaba y yo me acuerdo que yo pensaba, uy, el amor es muscular, el amor es estar ahí para todo el mundo cuando uno no tiene ganas, el amor es ser amable cuando uno quiere ser amable, el amor es que te griten e igual ofrecer tu amor a la otra persona. Se trata de dar a otros y no esperar gracias. Ese es nuestro trabajo. Cuando lo pasamos al ámbito de los negocios, ya adquiere otro significado. Significa que, bueno, sí, tenemos que crear dividendos, tenemos que crear ingresos, tenemos que existir estos a lo largo del tiempo, tenemos que tomar muchas decisiones que son muy dolorosas también. Pero si lo hacemos en servicio de nuestra dignidad, al servicio de permitirle a que otras personas desaten su energía, para mí, esa es la práctica del amor. La práctica del amor, esa es la revolución moral. Se trata, se trata básicamente de ese principio combinado o vinculado con la acción correcta. Por supuesto, no voy a nombrar a nadie aquí, pero tengo muy buenos referentes, tanto buenos como malos. Claro que sí. Sentir el amor es muy fácil, pero practicar el amor es lo complicado. Exactamente, así como tú lo dices, totalmente. Y amar al otro es como la tradición cristiana, ¿no? Amar a tus enemigos. Se trata de practicar amor cuando te piden que hagas dinero. Ese es el desafío en los negocios. Es un desafío en un país como el nuestro, ¿cierto? La construcción de la paz, como en cualquier espacio en nuestra sociedad, en nuestras familias, se trata de practicar el amor, amar a tus enemigos, amar a esos, entre comillas, males enfrente tuyo. Creo que hay que actuar sobre el amor cuando los inversionistas te piden que hagas dinero solamente. Sí, y de nuevo, creo que la gente se imagina que yo soy muy suavecita, pero de hecho yo puedo llegar a ser muy feroz en las mesas de negociaciones, incluso con personas con las que se me dificulta entablar una relación. Yo me digo a mí misma, tengo que entrar a esa sala de reuniones y tengo que amar a esa persona, incluso si no va a pasar mucho tiempo allí. Si actúo desde esa perspectiva, ese toro dentro de mí no solamente ruge, porque todos tenemos una paloma y un toro dentro de todos nosotros. Yo tengo un toro muy fuerte que a veces puede atropellar a la paloma, pero cuando el toro y la paloma bailan entre sí, ahí es cuando yo soy más efectiva a la hora de negociar, a la hora de liderar también.
y ahí es cuando ya se llena de vida la imaginación moral. Me suena a mí que cuando integras tu lado femenino y tu masculino, el yin y el yang, para citar la tradición oriental, tenemos una pregunta aquí de la audiencia. La mayoría de nuestra audiencia viene del sector de los negocios. Están preguntando, bueno, sus cerebros son suaves, sus corazones también, porque han visto el mundo cambiar a su alrededor. Están preguntando qué hacer. No saben. ¿Nos podrías aconsejar respecto a qué pueden hacer? Sus corazones y sus mentes están suaves en este momento. Quieren actuar, pero no saben cómo. No hemos necesitado el sector de los negocios tanto como en este momento para operar. Muy a menudo tengo 4 hermanos que gestionan fondos en Wall Street, y esto lo digo con mucho respeto. Muy a menudo, en el pasado, nuestros líderes de negocio, quienes tenían unos intelectos increíbles, casi que se lo quitaban cuando se trataba de hacer el bien, cuando se trataba de entablar relaciones con el sector de la caridad. Eso lo tenemos que revertir porque los negocios son absolutamente críticos, tanto así que nos corresponde a nosotros redefinir el ámbito de los negocios y traer las ideas de la filantropía a los negocios. Eso se los digo porque puede servir como ejemplo la manera en la que construimos cadenas de valor sostenible en todo el mundo. Yo creo que el café de Colombia, la industria del café, puede llegar a ser el modelo a seguir para el resto del mundo, ya sea en cadenas de suministro inclusivas, explorando métodos de agricultura más regenerativos, más suaves. De esa manera crearemos historias alrededor de lo que significa la filantropía dentro de los negocios, dentro de la salud, dentro del medio ambiente, dentro de la sociedad. Entre más construyamos esos modelos, más surgirá nuestro modelo de negocios. Y ya lo hemos visto en otros sitios de Colombia, en el mundo también. Resaltaremos por hacer el bien. Y tenemos que reconocer que entre varios negocios nos necesitamos los unos a los otros. Las personas más valientes que yo he conocido trabajan en corporaciones. Les da miedo levantar la voz, les da miedo que los despidan y sin embargo saltan a la acción. Esas son las personas que crean cambio en el mundo. Y yo tengo el firme propósito de descubrir esas personas. Hemos hecho mucho con Juan Carlos en Bancolombia. Hemos estado vigilando de cerca la manera en la que trabaja su equipo, la manera en la que trabaja esa persona. Todo el mundo en Colombia conoce Crepes y Waffles. Ver Crepes and Waffles, cómo han construido su negocio de manera tradicional, sino que también han establecido alianzas con empresas como Cacao de Colombia. Siembra Vive, no, sino Sierra Nevada, una empresa de helados en Colombia, que también es una empresa hermosísima. Es un testimonio del compromiso para construir un ecosistema de una manera muy profunda, a una manera más profunda de desarrollo de mercado más inclusiva, que definitivamente debería ser motivo de orgullo para la nación. Yo personalmente creo que este es el mejor momento para ser un líder de negocio y también tengo mucha empatía porque la presión sobre los líderes de negocio es enorme y viene de todos lados. Estoy muy de acuerdo contigo. Estoy lleno de esperanza por los líderes de negocio en Colombia, las empresas, las microempresas, las empresas medianas, las empresas grandes. Hemos visto experiencias, proyectos que dejarían boquiabierto a todo el mundo. De hecho, uno ve la panorámica, usted ve la mirada panorámica de lo que sucede en Colombia, en muchos países también. Y por lo tanto estoy de acuerdo con... De hecho, mi primer trabajo cuando estaba en la universidad fue en Crepes and Waffles. Sí, yo los amo, yo los amo. Y te cambiaron, apuesto a que te cambiaron. Te transformaron.
Sí, por supuesto que me transformaron. Yo trabajé con ellos durante 6 meses, durante unas vacaciones que tuve en la universidad y luego otros meses. Yo soy ingeniero, de hecho, y yo les ayudaba a hacer ingeniería de procesos y conocí al dueño, Eduardo Macías, y verlo cómo le enseñaba a las mujeres a cocinar, a las mujeres que estaban en los restaurantes y en la fábrica central que tienen en Medellín. Fue tan increíble. El dueño de la empresa les estaba enseñando a las trabajadoras cómo pelar un camarón de manera muy holística, de manera muy, incluso con mucho amor. Y él era el jefe, el director de toda la operación, y él estaba ahí enseñándoles, porque para muchas de estas mujeres, los camarones eran algo nuevo. No sabían qué era un camarón, ni cómo trabajar con el camarón, cómo pelarlo, cómo cocinarlo. Entonces él es un hombre muy paciente, con mucho amor. Esa empresa tiene mucho espíritu y eso sucede en muchas otras empresas. Por eso, yo pienso que una de tus ideas más increíbles en el libro es utilizar el capitalismo para reforzar nuestra unión en vez de nuestra separación. Ya me están escribiendo porque se nos está acabando el tiempo, bueno, pero trataré de integrar algunas preguntas que nos llegan a través del chat, a través de WhatsApp y de Zoom, etcétera. María Luisa, y por supuesto, si quieres añadir algo, por favor. Simplemente quiero decir que para mí fue un momento muy especial, para mí fue un regalo. El regalo de mi vida ha sido poder hablar contigo. Yo sé que para cientos de personas que están aquí y que van a escuchar esta presentación en el futuro, también esto fue algo muy inspirador, muy motivador y también muy desafiante. Eso es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos desafiarnos a nosotros mismos y avanzar desde el punto en el que estamos. David, en serio que el regalo fue para mí. Es un privilegio para mí ser parte de un equipo que le importa tanto, ser parte de la comunidad que le importa tanto, como ya te dije, cuando yo voy a Colombia, siento que allá tengo familia. La manera en la que ustedes pasaron tanto tiempo con el libro, eso de verdad me honra. De tal manera que me encantaría tener esa conversación durante horas y horas. Entonces, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a María Luisa. No sé si quieres añadir algo, María Luisa. Claro que sí, voy a cerrar entonces para nuestro público. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, David. Ha sido verdaderamente un regalo. Por favor, estén pendientes de las invitaciones anticipamos, por supuesto, más espacios similares. Esta hermosa conversación llena de invitaciones que nos deja Jacqueline Novogratz para ser esos líderes que somos capaces de entregar más al mundo de lo que tomamos del mundo. Creo que es una invitación muy particular que ella nos hace en su libro y que resume también lo que hemos conversado hoy en esta mañana. Gracias a todos ustedes por estar aquí en este diálogo empresarial de gerencia social, a Jacqueline y a su equipo y al equipo de Compama y a David, muchísimas gracias. Feliz día.